Buenas tardes. Os doy la bienvenida a una nueva sesión del ciclo Cápsulas de Traducción, organizado desde el Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Hoy dedicamos la cápsula a la historia de la traducción y para ello hemos invitado a Georges Bastan, profesor titular en el Departamento de Lingüística y Traducción de la Universidad de Montreal, y a Keren Manzano, doctora en traducción y profesora en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Antes de cederles la palabra, querría agradecer el apoyo de las siguientes entidades: IDISC, Tech4Word, En Català, Eumoditorial, Institut Ramon Llull, Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Associació de Professorat d'Anglès de Catalunya, Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España y la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España. Si nos queréis seguir por las redes, nuestro hashtag es Conversatrat. Os recuerdo también que podéis formular preguntas a través del chat y que las trasladaremos al invitado al final de la entrevista. Sin más preámbulos, empezamos. Keren Manzano, cuando quieras. Muchas gracias, Caterina, y también muchas gracias al equipo que hay detrás de la organización. Es un honor para mí presentar al doctor Georges Bastan, un referente internacional en el ámbito de la historia de la traducción. Es profesor titular de la Universidad de Montreal, en Canadá, donde dirige el grupo de investigación ISTAL, Historia de la Traducción en América Latina. Se doctoró en Ciencias de la Traducción y de la Interpretación por la Universidad de Sorbona Nueva, París III, y desde entonces ha publicado una vastísima producción de libros y artículos en revistas especializadas que pueden consultarse en la web de su grupo de investigación. También es director de la prestigiosa revista internacional de traducción Meta Translators Journal. Sus principales intereses de investigación giran en torno de la historia de la traducción, particularmente en lo que concierne a América Latina y, más concretamente, Venezuela, la pedagogía de la traducción y la teoría de la traducción. Georges Bastan, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Para empezar, me gustaría preguntarle cómo llegó a la investigación en historia de la traducción y qué fue lo que despertó su interés por este campo. Bueno, en primer lugar, gracias a la Universidad de Vic, a Keren y a Caterina por esta invitación. Pues como llegué, pues yo diría que un poco de casualidad, porque yo estaba trabajando en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, cuando me llegó un mensaje de Mona Baker pidiéndome que escribiera la entrada de la historia de la traducción en América Latina para la enciclopedia Routledge, en su primera edición. Y pues me extrañó esta invitación, pero la acepté y me puse a trabajar y fue realmente una experiencia fascinante. Y me contaminó, diría yo, el virus de la historia y quise seguir con Venezuela, que conocía mucho mejor. Y participé en un congreso, en unas jornadas de historia de la traducción en León, con el profesor Santoyo. Y luego al llegar a Canadá, pues yo dije, ¿por qué no seguir con este tema de América Latina? Y logré 4 subvenciones federales para 4 proyectos distintos. No sé si quiere que los mencione ahora, pero el primero se trató de estudiar los documentos fundacionales de la independencia de Venezuela, como constituciones, la Carta de Derechos Humanos, filósofos, etc. El segundo trató de la conquista espiritual, como la llamo, y como otros la llaman, de la labor eclesiástica de los frailes españoles, sobre todo en América Latina, y su trabajo lingüístico y de traducción. El tercero se abocó a la prensa independentista de Venezuela, que duró poco tiempo esta prensa, pero sí publicó muchas cosas y muchas traducciones. Hay incluso una tesis de doctorado publicada por la Universidad de Valladolid de Aura Navarro, que trata de uno del principal periódico de la época. Y el último proyecto es el de los viajeros en Venezuela y Colombia en el siglo XIX, XVIII-XIX. Desde luego, muy interesante.
¿Podría hablarnos brevemente de los proyectos en los que trabaja actualmente? Mire, en realidad la financiación se terminó para los 4, pero los temas no están acotados, ninguno de los 4, porque queda mucho por hacer, falta mucho por hacer. O sea que yo sigo con algunos de mis compañeros y de estudiantes recopilando información para los 3 primeros, que no se han acabado, como dije, y me dediqué también con mi colega Álvaro Echeverry a publicar acerca de la historia general de América Latina, entre otros en el World Atlas of Translation Studies y también en la enciclopedia que puso en línea la Universidad de Alicante, ENTI, una enciclopedia de la historia, de la traducción, de la traductología interactiva con documentos y está en línea. O sea, en eso me estoy ocupando ahora que pronto me voy a jubilar. Muy bien. Adentrándonos en un terreno más teórico, ¿puede explicar su posición en el debate entre la historia entendida como una disciplina objetiva, científica e inmóvil, o contrariamente, como un constructo lingüístico o una interpretación entre otras posibles? O en otras palabras, ¿es posible escribir la historia de una forma neutra? Buena pregunta. Yo inicio casi todas mis conferencias con una cita de un historiador venezolano que dice así: la historia viene a darnos la respuesta de nuestra propia existencia y nos explica el ritmo de nuestra vida presente. Sin conocer los hechos pasados, no podemos valorar nuestro propio momento. Por ello, más que una disciplina científica y literaria, la historia es una disciplina moral. Señala el tono de nuestra vida actual. Fin de la cita. Creo que no es posible ser neutro en ningún tipo de investigación, humanística por lo menos, porque el traductor, el historiador, pues pertenece a una comunidad, tiene su propio proyecto, sus antecedentes, su formación. La misma elección del tema de investigación es subjetiva. Yo la elijo, no me la imponen. Lo mismo los presupuestos teóricos y metodológicos. Es el historiador, es el investigador quien elige sus herramientas de trabajo. Se cree que la historia dice la verdad. Pero ¿qué es la verdad? La verdad es un constructo humano. Y si la historia se basa en hechos, en personajes, en fenómenos, pues inevitablemente los tiene que interpretar, juzgar hasta cierto punto. Por lo tanto, sí hay datos objetivos que se pueden comprobar científicamente, pero la mirada del historiador sí que siempre no es neutra, tiene algo de subjetividad. Eso no quiere decir que el trabajo no debe ser riguroso, pero no se puede quitar las opiniones de la gente. Bueno, prácticamente me ha contestado a esta pregunta, ¿no? Pero sí, ¿no? A la siguiente pregunta que iba a hacerle, ¿no? Porque si tenemos, ¿no? Si debemos renunciar a la verdad, ¿no? Como usted comentaba, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene entonces escribir la historia? Mire, sí es cierto que la historia es una actividad mediada cultural, ideológica y políticamente. Yo tomo un ejemplo, el ejemplo de los archivos, porque los historiadores trabajan mucho con los archivos. ¿Acaso esos archivos dicen la verdad? Pues no precisamente, porque alguien tuvo que constituir ese archivo con su propia visión, con sus propias herramientas, con sus propios objetivos. Y no todo
lo que existe está en los archivos. No todo lo que yo necesito para mi investigación se encuentra en el archivo. Siempre son incompletos. Entonces, sí, claro que es una actividad cultural, mediada, ideológica y política. Pero sí tiene sentido escribir la historia, aunque sea para nuestros estudiantes, para los jóvenes que aún no han tomado conciencia de la importancia de su trabajo, de su profesión. Y yo quería recordar lo que escribió alguna vez Lieven Dulst, un historiador de la traducción belga, que dice que la historia abre los ojos, es como un acceso a la disciplina. La historia contribuye a la flexibilidad intelectual, a adoptar otros puntos de vista. Hay que estudiar la lengua, el asunto del poder, la literatura, la autotraducción, todo esto. La historia también evita restringirse a una sola teoría, porque jamás se ha traducido todo de la misma manera. Hay escuelas, corrientes, debates, pues todo esto lo aclara la historia de la traducción. Y tal vez es la única manera, dice Dulst, de comprender cómo se estructura nuestra disciplina, los puntos de vista diferentes, y evita generalizar. Luego, y eso es muy importante para los estudiantes, los jóvenes, la historia contribuye a desarrollar una cultura de traducción. Todo en la vida es traducción y un traductor tiene que vivir por ella. Y finalmente, pues la historia contribuye a encontrar técnicas de resolución de problemas. Es una fuente de inspiración. Así que yo sí creo que es muy útil y tiene mucho sentido estudiar la historia. ¿Usted cree que la historia de la traducción debería tener un propósito o un objeto esencial? Bueno, otra vez, cada investigador tiene sus objetivos, su proyecto y lo va a desarrollar. En el 2014, con ocasión de un congreso de historia que coorganicé en Canadá, el profesor Julio César Santoyo hizo una conferencia bien interesante que llamó los blanks in the history of translation, porque hay muchos vacíos en esta historia. Falta muchísimas cosas por investigar. ¿Qué se sabe, por ejemplo, de la traducción en África? Muy poco todavía, e incluso en América Latina. ¿Qué se sabe de la historia de los intérpretes? Mucho, muy poco. El propósito y el objeto especial, digamos, del investigador es, creo yo, estudiar una historia no evenemential, como dice Paul Venn, no de los grandes acontecimientos. Yo sé que he estudiado la Malinche, por ejemplo, que es un gran nombre, a Andrés Bello, a Borges, pero también hay que dedicarse a nimiedades, a cosas mucho más sencillas, como la prensa, como la microhistoria, las canciones, los panfletos, las tertulias que existían y que eran orales. Yo creo que el objeto principal es poner al descubierto el papel trascendental que ha desempeñado la traducción en la historia de la humanidad. La traducción queda demasiado a menudo como el pariente pobre de las disciplinas humanísticas, cuando sin traducción no hay humanidad. Es tan sencillo como esto. Delisle también ha explicado las funciones de las traducciones, porque las traducciones ha tenido una función genética de crear lenguas, estilística, literaria, formadora. Tantos escritores se han vuelto escritores gracias a la experiencia de traducción anterior. Entonces, sí, son muchos los objetos y los propósitos, pero cada quien se da el que le conviene.
Quisiera preguntarle en qué medida es relevante el rol del historiador o de la historiadora en relación con lo que se historia. Si es relevante, yo creo haber ya contestado diciendo que es muy relevante su papel. Pero la historia, como dije, contribuye a la misma historia. La historia de la traducción contribuye a la historia como tal. Hemos logrado aclarar afirmaciones de historiadores, porque los historiadores generalmente no consideran la intertextualidad en distintos idiomas. Ellos mismos traducen, pero no problematizan el fenómeno de la traducción, como lo dijo Gertrudis Payás en un artículo en TTR. Yo tomo el ejemplo de la prensa del 19 en Venezuela, porque al examinar la prensa en distintos países, distintos periódicos de la época, en distintas lenguas, establecimos redes de comunicación que el historiador no puede sospechar. Solamente quien se ocupa de las lenguas y de la traducción se da cuenta de estas cosas. Y mi papel, mi rol como historiador es utilizar las herramientas de la traductología para revelar esa importancia de la traducción en la historia en general. Un error que cometimos mucho los historiadores de la traducción es no participar en los congresos de historiadores para aportar nuestro mensaje. Sí, permítame que concrete un poco más la pregunta, ¿no?, a la que me refería anteriormente, o ampliar, ¿no?, o expandir el tema del rol, ¿no?, del rol del historiador, poniendo sobre la mesa una cuestión ética, ¿no? Y es sobre las consideraciones éticas, ¿no?, si las hay, que tiene escribir la historia de un colectivo oprimido o sobre sujetos o culturas marginalizadas sin pertenecer a ellos. Anteriormente ha comentado que falta por escribir, por ejemplo, la historia de la traducción en África. Por lo tanto, en este sentido, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, hay una ética, por supuesto, que hay que respetar. Pero este asunto de la ética concierne no solo los historiadores, sino también los traductores, porque difícilmente podría yo traducir bien, por ejemplo, a un historiador español racista o colonialista. No lo haría. No lo haría, mas sí, como historiador lo denunciaría. Y de hecho, eso es lo que hice con un artículo que para mí era insultante para los pueblos originarios de América. Ahora bien, yo tengo un problema porque yo soy belga de nacimiento, vivo en Canadá y me ocupo de América Latina. Escribo sobre América Latina y constituí un grupo de investigación. La verdad es que no me siento mal por los 20 años que pasé allá y que conocí. Pero sí es indispensable, como lo mencionaba, darle voz a todos los traductores y traductoras, a los intérpretes, los más mínimos, los que no se mencionan nunca, y a las comunidades oprimidas. Hay un debate muy grande ahora en Canadá con las poblaciones autóctonas, indígenas, y cada vez más se está publicando y traduciendo relatos, cuentos, testimonios de estas comunidades. Yo sí creo que es importante, pero no hay que pedirle peras al olmo, al olmo y a un traductor meterse en camisa de 11 varas traduciendo a quien no comparte las ideas o con quien no comparte las ideas.
De hecho, usted ha ahondado un poco, de alguna manera, en esta cuestión, orientando la metodología en la investigación en contextos postcoloniales mediante una serie de propuestas, ¿no? o la propuesta de un marco conceptual. ¿Podría hablarnos un poquito acerca de esto? El marco conceptual, pues es bastante sencillo y ustedes lo deberían conocer muy bien. Y es, bueno, metodológicamente hablando, es el modelo sociocultural de Brigitte Lépinette de la Universidad de Valencia, que consiste en estudiar todo lo que gira en torno a un texto original, a un personaje, a un fenómeno y a su versión traducida en un contexto de llegada. El peri y el epitexto, eso se analiza. Ahora, conceptualmente está claro que el grupo ISTAL siempre ha sido pro-latinoamericanista, latinoamericanista en el sentido de promover la voz de América Latina, porque existen muchos estereotipos que dicen que en América Latina no se ha creado nada, se ha imitado a todo. Y la historia de la traducción demuestra todo lo contrario. Entonces sí, hay como un sesgo que nos hemos dado y que pertenece a nuestro proyecto y a nuestra personalidad, a nuestra identidad. A veces en mis conferencias me han criticado por, hasta cierto punto, a veces por promover esa idea de la leyenda negra. No, hemos denunciado muchas cosas, pero no tampoco queremos que la historia sea una leyenda rosa. Entonces, miren, hemos tomado posiciones y las seguimos tomando con responsabilidad y con argumentos, creo. No sé si contesta. Sí, muchas gracias. Bueno, una pregunta que me interesa particularmente muchísimo y que está relacionada con lo que me comentaba antes, de dar voz a personas que no tienen ese altavoz quizá. Muchos investigadores e investigadoras de los estudios postcoloniales señalan la enorme dificultad de encontrar testimonios de culturas y disidencias en contextos postcoloniales. Ante este obstáculo para escribir la historia, ¿cómo podemos incorporar las voces de esos sujetos? Bueno, los obstáculos en conseguir testimonios, datos, informaciones, creo que todos los historiadores que remontan a varios siglos tenemos ese mismo problema. Y lamentablemente nos vemos obligados muchas veces a recurrir a fuentes secundarias o terciarias, que no es lo más riguroso del mundo, pero es que no hay otra manera. Yo quería, en mi proyecto de la conquista espiritual, ver cómo se habían traducido y cómo se había tratado las lenguas de los pueblos indígenas de Venezuela. Pero tenía un problema muy grave, es que yo no hablo ninguna lengua autóctona, ni soy autóctono. Sin embargo, al analizar, bueno, conseguí, por supuesto, datos, informaciones, conseguí 23 catecismos venezolanos traducidos y que no entendían la lengua indígena, por supuesto, pero con solo analizar los paratextos, es decir, lo que decían los autores, de cómo se había elaborado el texto, los comentarios que hacían hacia las lenguas y las características de las lenguas, pues logré mostrar muy claramente que la labor evangelizadora de los españoles en América no fue del todo
civilizatoria, sino que era bastante denigrante. Entonces, sí es verdad que no disponemos de datos suficientes. Hay que realmente dedicarse mucho, hay que hablar con muchos colegas. Yo insisto mucho en la interdisciplinariedad. Los datos los vamos a encontrar en otras partes que en la traducción misma. Hay que hablar con los historiadores primero, pero con los sociólogos, con los que se dedican a la historia de las ideas, a los antropólogos también. No es una tarea fácil, pero fascinante. Bien, como ya nos acercamos a los primeros 30 minutos, doy paso a la doctora Caterina Riba para que pueda dar la palabra a las personas asistentes a esta cápsula. Gracias. Pues muchísimas gracias a los dos por esta charla tan interesante, tan reveladora, ¿no? Que da tantos aspectos, ¿no? para reflexionar. Tenemos algunas preguntas. Preguntas, por ejemplo, ¿qué especificidades de la traducción en América Latina revela la historia de la traducción? Muy buena pregunta. Yo siempre digo que la traducción en América Latina es propia y apropiada. Es más, apropiadora. Porque cuando uno ve los escritores, si uno toma a Borges, a Paz, a Andrés Bello, a Martí, a muchos otros, vemos que ellos no traducen como el común de los mortales. Ellos se apropian los textos. Acuérdese que Borges decía, el original es infiel a mi traducción. Es una característica no exclusiva a América. Hay otros que se apropian los textos, pero igualmente en los textos políticos y filósofos es una apropiación, pero tremenda. La canción La Carmañola, canción revolucionaria de la Revolución Francesa, fue traducida al español en la época de la independencia, se cantaba y se bailaba en las tertulias en Caracas, pero tiene 23 coplas cuando había 13 en el original. El original es una canción alegre para alentar a los revolucionarios a pelear, pero muy alegre. El tono de la versión española es dramático. Por la libertad queremos morir. O sea, es otro texto lo que se está haciendo en América Latina en muchísimos casos. También hay cosas que son muy literales, como las hay en todas partes, pero es una característica, diría yo, de la traducción en América Latina, esa libertad que se toman los traductores de apropiarse del texto. Tenemos otra pregunta. Que se interesan por la voz de los indígenas en Sudamérica durante el proceso de descolonización. La voz de los indígenas. Ahí es donde uno tiene que ser muy ético y claro y riguroso. En realidad, las primeras revueltas fueron de esclavos y de indígenas. Las primeras revueltas en el siglo XVIII en contra de la colonización. Pero quien realmente actuó en el proceso de independización fueron los criollos, es decir, los españoles de nacimiento, los españoles nacidos en América. ¿Por qué? Porque se sintieron defraudados por la patria. Dijeron, España nos está abandonando, vamos a asumir nosotros las riendas de este continente. Entonces, no fueron ni los esclavos ni los indígenas los que encendieron la mecha, si se quiere, y claro, participaron, porque incluso hay traductores indígenas y bueno,
estuvieron presentes en los ejércitos de la independencia, pero no hay que imaginarse que fue el pueblo quien realmente hizo la revolución. Le piden también si podría recomendar algún libro de introducción a la traducción. ¿A la traducción en general? Me imagino que a la historia de la traducción. A la historia de la traducción. Mire, Brigitte Lepinet acaba de publicar un libro. Ella tiene un pequeño folleto donde explica su metodología de la traducción. Anthony Pym tiene un libro muy interesante. Un libro que a mí me gustó muchísimo es el de Roberto Valleón, publicado en John Benjamin, donde él estudia más bien la relación España-Inglaterra en América Latina, pero nos da una muy clara y muy buena idea de lo que es la historia de la traducción en América Latina. Yo no he escrito libros, pero, o sea, de historia como tal, pero sí pueden ir al sitio web de istal.net para ver varios artículos que sí se refieren a esto. Mencioné también la enciclopedia, está la Routledge, pero el artículo es bastante viejo y nunca se ha actualizado. Está el World Atlas of Translation Studies, la parte de América Latina, y está la enciclopedia que acaba de publicar Javier Ayala de la Universidad de Alicante. Y está en línea gratuitamente. Ahí van a tener, creo, un buen panorama de lo que es la historia de la traducción en América Latina, perdón. Muy bien. Istal con H, veo en el chat, Istal con H, historia de la traducción de América Latina. Muy bien. ¿Y algún libro específicamente sobre traducción en Latinoamérica? Traducción profesional o teórica. Mire, yo adapté el manual de Jean Delisle de la traducción raisonnée, lo adapté al español y se publicó en Caracas, Venezuela. Yo sé que está agotado, pero ese es un libro pero es pedagógico, es un manual para enseñar traducción. Mi colega Gertrudis Payás ha trabajado la historia de la traducción y ha publicado cosas. Le remito también a Lidia Fossa en Perú, se me fue su nombre, en Alemania, en literatura, en traducción. No se me ocurre en este momento otras cosas. El mismo Borges escribió acerca de la traducción. Hay un artículo muy famoso de él sobre las 1001 noches. Andrés Bello ha escrito acerca de la traducción. Octavio Paz también ha escrito acerca de la traducción. Hay incluso un proyecto por allá, pero no sé si van a hacer algún día, pero hay un proyecto de antología de la traducción en América. Las antologías que existen en España sí contienen algunas cosas sobre América. La antología de Santoyo, la antología de Vega Cernuda, tienen textos latinoamericanos. Las revistas también. La revista Velas Infiéis de la Universidad de Brasilia y sobre todo Mutatis Mutantis, la revista de la Universidad de Antioquia en Colombia, tiene temas muy, muy, muy interesantes sobre América Latina. Otra de las preguntas se interesa por saber si usted considera que es necesaria si es necesario tener cierta empatía traductora con los colectivos traducidos,
especialmente si son grupos discriminados o oprimidos, sin ser necesario pertenecer a estos colectivos. Yo diría que sí, es preferible formar parte de esta comunidad, ¿no? Para identificarse mejor con la ideología, con los objetivos, con la agenda de esos grupos, pero eso no quita. O sea, alguien podría hacerlo desde afuera. Hay hombres que traducen libros de feministas y feministas que traducen libros de machos. Entonces, es posible, pero sí es preferible pertenecer a la misma comunidad. Después dicen, ha comentado que el traductor suele ser el hermano pobre, lamentablemente. Según su opinión, ¿qué se debería hacer para que el traductor obtuviera mayor reconocimiento? ¿En qué medida puede contribuir la historia de la traducción a dar mayor visibilidad al traductor? Sí, todavía los traductores merecen mayor consideración profesional, salarial, ética, o sea, yo creo en muchísimos países, incluso en Canadá, que es un poco un paraíso para los traductores. Pues una forma de actuar es a través de las asociaciones. Caterina mencionó al principio un montón de asociaciones que lo respaldan. Magnífico, ese es un trabajo. Hay que marcar la presencia del traductor en la sociedad. Hay que mostrar que él está allí y que la sociedad no podría vivir sin él, sin ella. Esto es indispensable. Y al hacer la historia, al revelar que fueron los traductores que hicieron posible muchísimas cosas en la humanidad, pues le estamos dando visibilidad al traductor como tal. Eso es un trabajo de todos los días que yo creo que va a seguir, pero todo el mundo tiene su granito que aportar en eso. Hay que hablar alrededor nuestro, de que es la profesión más bella del mundo, de que es la más útil del mundo. Pues con esta reflexión creo que podemos dar por cerrada la charla. Muchísimas gracias a profesor Bastán, profesora Manzano, a todos los que nos habéis acompañado y os esperamos en la próxima edición que estamos programando. Muchas gracias también a Richard Sampson, que no se ve, pero que es un puntal también y que nos ayuda con todos los aspectos técnicos. Muchísimas gracias a ustedes, Keren y Caterina y Richard. Muchas gracias, profesor. Un placer.